Aléjate de mí. Vete y no te acerques más. Masa gritó con todas sus fuerzas que tenía ojos cuando los abrió. El hombre sorprendido y con el rostro hinchado se apresuró. No podía entender por qué la niña, a quien acababa de sacar del río, reaccionó así. Escribió todo en shock y notó que ella extendía su mano detrás de una pequeña cama junto a Lena, no creía que volvería a ver su rostro frente a ella. Masa, que perdió la memoria hace unos años, primero pensó que lo había visto. No podía creer que recordara todo lo que le había pasado ese día. De la amargura y del sentimiento de indignación que, como entonces, la cubría de pies a cabeza, la niña se agachó y lloró. Destellaron imágenes del pasado que le gustaría borrar de su vida para siempre, pero no pudo. La vida de Masa nunca ha sido alegre y sin nubes. Desde pequeña tuvo que luchar por su existencia, aunque entonces no se dio cuenta. La madre de la niña falleció cuando ella cumplió 3 años. Un trágico accidente que se llevó a la persona más cercana a Masa. El tonto se había desarrollado. En su tumba lloraba Lyudmila Alexeyevna, que había perdido a su única hija. A eso conduce la permisividad total y la posibilidad de resolver cualquier problema con dinero. Ella lo odiaba. El pequeño bastardo que quitó la vida a su hija no tuvo ninguna duda esa noche, cuando Poliña regresaba del trabajo y se metió bajo las ruedas de su querida, pero la investigación encontró algo más. ¿Cómo te atreves? Lyudmila Alexeyevna estaba indignada. ¿Cómo puedes hablar tanto? Mi hija nunca bebió alcohol. ¿Cómo se puede imaginar que una madre que trabaja tan duro para alimentar a su única hija regrese a casa borracha de otro trabajo? ¿Estás loco? Pero respondiendo a su pregunta, la mujer no recibió. En cambio, un oficial de policía la puso detrás de la puerta y la amenazó con responsabilidad por tal comportamiento. El juicio duró mucho tiempo. Fue necesario más de 1 año para que un asesino menor consiguiera al menos algún tipo de condena. Pero incluso entonces, Lyudmila Alexeyevna estaba esperando una gran injusticia. Al joven le dieron una condicional. Colaboró con la investigación, confesó su culpabilidad y estaba absolutamente sobrio. La víctima saltó a la carretera en el lugar equivocado y esto no se lo esperaba. Un buen abogado y un juez bien pagado hicieron su trabajo, ¿y qué podría hacer una mujer pobre? A Lyudmila Alexeyevna no le quedó más que compensar su impotencia. Perdóname, Polinochka, dijo, sentada cerca de la tumba de su hija. No pude castigar a tu asesino, no pude. Perdóname. Cuando, unos meses después, apareció muerto el hijo de uno de los principales empresarios locales, Lyudmila Alexeyevna quedó en shock. Después de enterarse de esto por las noticias, su corazón se alegró de decir que hay justicia en el mundo. Pensó en sí misma, pero no esperaba estar entre los sospechosos. Pero tenías una razón para odiarlo. Escuchó en el interrogatorio que arrastraron a una mujer literalmente sobre la piel, junto con su nieta pequeña, quien no tenía con quién dejarla, así que se la llevó consigo. Apenas logró defender esta oportunidad ante los agentes de policía que estaban listos para llevar a la niña al refugio vecino durante el interrogatorio. Es ilegal. No tienes ningún derecho, gritó. No te dejaré. Y no demostrarás mi participación, incluso si lo intentas con todas tus fuerzas. Tengo una coartada. E incluso el hecho de que este sinvergüenza haya matado a mi única hija no significa que esté tan loco como para vengarme de él. Él se entregó a mí. No necesito un regalo. Todavía puedo darle la mano. Tras el interrogatorio, la mujer no pudo calmarse. ¿Qué clase de insolencia es esta para acusarme? Ella lo pensó. Lyudmila Alexeyevna comprendió que no era así por casualidad. La búsqueda del padre de un joven sinvergüenza. Quien merecidamente fue a ese mundo en sus 20 años incompletos, porque estaba tan ocupado con su vida que 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 estaba
Tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida que estaba tan ocupado con su vida. Espera, dijo la directora. Todavía necesitas poner a tu nieta en pie. Solo para Masa vivió Lyudmila Alexeyevna. La mujer realmente lamentó no poder pasar su tiempo con el bebé y se vio obligada a enviarla tan temprano al jardín de infantes para tener la oportunidad de ganarse la vida. Lyudmila Alexeyevna no tuvo otra opción. La anciana nieta solo hacía lo que la hacía feliz. Una de las mejores de su clase, ganadora de los Juegos Olímpicos Regionales. Podría tener un gran futuro si el destino no lo hiciera diferente. Después de la escuela, Masa ingresó a la universidad local, donde también logró un gran éxito. Como su abuela no la convenció de terminar 11 clases, la niña decidió elegir otro camino. Si hay educación intermedia o especial, puedo contratar una enfermera. Masa argumentó su decisión y será más fácil para ti si yo voy a trabajar. La niña se dio cuenta de que Lyudmila Alexeyevna no era más joven y cada día le resultaba más difícil trabajar. Y la muerte de su hija, a la que ella, como cualquier otra madre, no pudo sobrevivir ni siquiera después de tantos años, dejó una huella imborrable en su salud. Masa quería levantarse lo antes posible para no sentarse en el cuello de su abuela. La mujer respetaba el deseo de su nieta, pero temía no poder compaginar el trabajo y los estudios en el instituto al que Masa planeaba ingresar inmediatamente después de la universidad. Demasiada presión. Pero los temores fueron inútiles. Tan pronto como Masa obtuvo su diploma, casi de inmediato consiguió un trabajo en uno de los mejores hospitales locales. En las instituciones médicas de la pequeña ciudad no había suficientes enfermeras. Nadie tenía ganas de trabajar por un salario de 1 centavo y, una vez adquirida la experiencia necesaria, la gente renunciaba y se marchaba, antes de encontrar un lugar más decente y mejor remunerado en otras ciudades. Por tanto, Masa no tuvo ningún problema con el empleo. En el hospital se alegraron de aceptar a una niña. Lyudmila Alexeyevna estaba muy orgullosa de su nieta. Masa era para ella la única luz en la ventana. Ella siempre trató de apoyarla en todo. Y proteger de lo terrible y malo. Cuando, combinando trabajo y estudio, Masa regresó tarde a casa, Lyudmila Alexeyevna no encontró un lugar para ella. Durante varias horas no salió de la ventana, y si la nieta se retrasaba al menos unos minutos, inmediatamente la llamaba al móvil. La mujer sugirió repetidamente encontrarse con ella en la parada de autobús, pero Masa se negó categóricamente. La mujer estaba preocupada. Estaría mucho más tranquilo si caminara contigo. Abuela, ¿qué eres? La niña sonrió. Pero ya no eres joven. ¿Y cómo puedes ayudarme si pasa algo? Tú también caerás en la trampa. La propia niña se sentía muy incómoda cuando todas las noches caminaba hasta su casa desde la parada de autobús por la plaza. No estaba en su sano juicio y muchas veces se sentía abrumada por el miedo. En ese momento casi no había gente en la calle, ni siquiera con perros, nadie caminaba. Masa intentaba caminar por el parque lo más rápido posible, a veces incluso corría. Pensó para sí misma que estaría mucho más tranquila si viviera al lado del trabajo. Lyudmila Alexeyevna también pensaba seriamente en vender un apartamento de 2 habitaciones en las afueras y comprar un apartamento de 1 habitación en la zona donde se encontraba el hospital local donde trabajaba mi nieta. Lo discutieron varias veces con Masa y llegaron a la conclusión de que sería mucho más tranquilo para ambos. Pero no tuvieron tiempo de implementar el problema que había ocurrido. Cuando una noche Lyudmila Alexeyevna no pudo localizar a su nieta, se asustó mucho. La mujer solo hizo lo que pudo, marcó su número, pero el teléfono no contestó y al cabo de un rato dejó de estar disponible. Esto nunca había sucedido antes y, después de una nueva evaluación, Lyudmila Alexeyevna llamó a la policía. Ven al departamento, escribe una declaración. Oyó la voz de un hombre al otro lado del cable. Tan pronto como haya una declaración, inmediatamente comenzaremos a buscar. No quería esperar hasta la mañana y la policía empezó a reunir a la mujer ya por la noche. Lyudmila Alexeyevna ni siquiera se dio cuenta de cómo había transcurrido toda la hora.
Intentó no olvidar nada y se llevó todo lo necesario, excepto documentos y fotografías de su nieta. La mujer se preparó sándwiches y sirvió té en el termo. No iba a abandonar el departamento hasta que empezaran a buscar a Masa. En ese caso, si la niña regresa a casa hasta que ella se haya ido, Lyudmila Alexeevna decidió escribirle una nota. Y no habiendo terminado, oyó un llamado en la puerta. Qué extraño pensaba sobre sí misma. En ese momento, la mujer quedó aterrorizada. Era de noche en el patio, no esperaba a nadie. Habiendo reunido fuerzas, se acercó a la puerta, miró a los ojos y vio a su nieta. Inmediatamente corrió tras las llaves. Cuando Masa llegó a la puerta, Lyudmila Alexeyevna quiso llorar con ella. Por la apariencia de la niña, entendió lo que había sucedido. Toda su ropa estaba rota, en algunos lugares se veían manchas rojas. Cuando entró al apartamento, se cayó al suelo. Pasillo y lloró. La confundida Pekientsuelov no supo qué decir. En silencio acarició a su nieta en la cabeza y ella, sin parar, lloró. 10 minutos más tarde, Masa apenas se levantó del suelo, dejando tras de sí un lugar difícil, y trató de ir al baño, pero Lyudmila Alexeevna inmediatamente le cerró el paso. Ahora vamos a la policía, exclamó. No podemos dejarlo así. Escribirás una declaración, este sinvergüenza que hizo esto debe ser castigado. Pero Masa no quería oír nada. Miró a su abuela con los ojos bien abiertos y estaba lista para aferrarse a ella para tirarla contra la pared y lavar esa suciedad. ¿Se volvió completamente loca pensando mal de sí misma Masa? No, tal vez se volvió loca si quería que le contara a extraños su vergüenza. Fue insoportable. En ese momento la niña quiso caer al suelo o imponerse las manos. Algo así podría haberle pasado a ella. ¿Para qué? ¿Por qué tales acciones fue castigada desde arriba? Ella nunca le hizo nada malo a nadie. De repente Masa se sintió mal y volvió a bajar al suelo del pasillo y cerró los ojos. Lyudmila Alexeyevna llamó inmediatamente a una ambulancia. Cuando el médico entró en el apartamento, Masa estaba inconsciente. Apenas logró recuperarla. Necesita hospitalización, dijo, entendiendo lo sucedido y tratando de ser lo más táctico posible. Debemos examinarla, sacar conclusiones y luego podrás acudir a la policía. Tienes que hacer esto. Si no lo hace, se lo diremos nosotros mismos. Apenas recobrando el sentido y dándose cuenta de la terrible realidad en la que se encontraba, no pudo escapar. No tenía más fuerzas para resistir. Le dolía tanto la cabeza que le pareció que estaba a punto de estallar. Sostén la pastilla, dijo Vera Anatolievna, sacando a Masa una especie de ampolla y un vaso de agua después del examen. Llevaba varios años trabajando como ginecóloga y en tales casos tuvo que afrontarlo varias veces. La mujer siempre sintió pena por las niñas que tuvieron que pasar por tal experiencia. El hospital no contaba con los medicamentos necesarios, cuyo uso permitiría evitar otro procedimiento doloroso y traumático. Por lo tanto, Vera Anatolievna siempre llevaba pastillas consigo y muy a menudo las compartía con pacientes así desde el fondo de su corazón. Masa ni siquiera preguntó qué era y, después de tomar la pastilla con un ruido sordo, rompió a llorar. Todo su cuerpo estaba lleno de un dolor punzante, pero no se sentiría tan agudo si el alma no le hubiera dolido tanto. Nunca en su vida se había sentido tan humillada. Nunca la habían pisoteado en el barro. Tratando de calmar a la niña, Vera Anatolievna tomó su mano y le dijo palabras reconfortantes que Masa en ese momento no escuchó ni percibió. Escúchame, dijo la mujer, que lo que te pasó no es culpa tuya. Y esto no debería poner fin a su vida futura. Desafortunadamente, no todos estamos asegurados contra esto. Pero no debes culparte por lo sucedido y ponerte una etiqueta. La mujer habló con Masa durante una hora, tratando de captar las palabras que la niña escucharía. Se calmaba periódicamente, pero cuando volvía a recordar lo que le pasó, se llenaba nuevamente de lágrimas. Tenemos que recurrir a un buen psicólogo, aconsejó Vera Anatolievna Lyudmila Alexeevna, cuando llevó a Masa al pasillo con su abuela. Pero no ahora, sino cuando haya pasado un poco de tiempo y pueda hablar tranquilamente de ello. Curiosamente, Masa ni siquiera pudo llegar a la comisaría con su abuela. Apenas se mantenía en pie y apenas podía caminar, pero después de hablar con Vera Anatolievna, la niña se dio cuenta de una cosa.
A ella realmente le gustaría ver a este bastardo detrás de las rejas, entre los compañeros de masa. Se difundieron chistes sobre los extranjeros, incluidos los de aquella que esa noche le arrancó el suelo bajo los pies, privada de la dignidad que siempre crió y crió en sí misma, creyendo en el bien que siempre le enseñó su abuela. En ese momento, a Masa no le quedaba nada en el alma excepto la ira y el deseo de vengarse. Se dio cuenta de que realmente quería que lo pisotearan en el barro con tanta crueldad y despiadada como él la pisoteó a ella. Lyudmila Alexeyevna se sorprendió de la claridad y rapidez con la que Masa le contó todo al investigador. La mujer tenía miedo de esta tranquilidad. Hace menos de media hora, estaba llorando desplomada y no podía parar, y ahora simplemente no le quedan lágrimas. Al ver el shock en el que se encuentra la niña, el investigador no hizo ninguna pregunta. El resto de la información la obtendremos de los resultados del examen, dijo. Es posible que podamos encontrar ADN en la base de datos interna, pero incluso si no, definitivamente haremos todo lo posible para encontrar al criminal. En el camino desde la policía, Lyudmila Alexeyevna no podía pensar en nada más que en lo sucedido. A la mujer le daba miedo imaginar lo que le pasaría a su amada nieta. Quizás llamó a la ambulancia en vano. Tal vez simplemente estaba insistiendo en que debería acudir a la policía, pero ¿y si la arrestan? ¿Y si no le dan la vida? Sobre todo, la mujer temía que el sinvergüenza, que discutía tan sin piedad con su inocente y pura niña, y Lyudmila Alexeyevna no dudaran de que Masa era exactamente así, y qué dudas podría haber si viera todo con ella. Propios ojos, ¿y permanecería descaradamente? ¿Y qué pasa si resulta que el hijo de otro hombre de negocios y simplemente lo aleja de la responsabilidad o, peor aún, dice que mi propia Masa pensaba que era una mujer, pero de repente se acordó? Bueno, ¿qué hacer con el hijo de un empresario en las afueras de la ciudad en un momento así? ¡Qué tonta soy!, pensó en su cabeza. Al regresar a casa, Masa finalmente logró darse una ducha y vio una navaja de afeitar en el borde del baño, que siempre dejaba allí. La niña la llevó hasta las venas y se sentó en el fondo del baño durante unos 15 minutos, pensando por qué debería seguir viviendo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Al escuchar que el agua del baño no fluía, Nguyen comenzó a preocuparse por su nieta. Masa, la niña escuchó la voz de su abuela. ¿Cómo estás ahí? Ella no se atrevió. No, será demasiado, pensó para sí misma. Ella simplemente no sobrevivirá a esto. Habiendo reunido sus últimas fuerzas, Masa se quitó el vestido y, tan pronto como salió de la ducha, se deslizó hacia su habitación. Quiero estar sola, dijo, y Lyudmila Alexeyevna no se atrevía a hablar con ella. Por mucho que quisiera, no podía ayudar a su chica. El corazón de la mujer estaba destrozado por el dolor por ella. Al quedarse sola consigo misma, Masa se sumergió en recuerdos pesados que no la dejaban dormir. Ella no entendió dónde apareció de repente. Ella no tuvo tiempo de entender. Por lo general, en ese momento la plaza estaba vacía, y cuando regresaba a casa, Masa siempre miraba hacia atrás para notar de inmediato el peligro. Pero él apareció literalmente de la nada y, saltando de entre los arbustos, corrió hacia ella y cayó al suelo. El hombre la golpeó con el puño, cerrándole la boca a la niña con un trapo sucio que sacó del bolsillo. Luego de varios minutos de violentas golpizas, el hombre comenzó a rasgarle la ropa, y Masa, que en ese momento apenas entendía lo que estaba pasando, debido a los fuertes golpes, poco a poco perdió contacto con la realidad, sintió un dolor punzante en la parte baja del abdomen, como si la golpearon con un cuchillo. Al darse cuenta de que el hombre se cernía sobre ella, la niña se dio cuenta de lo que había sucedido. Ella trató de liberarse de las últimas fuerzas que le quedaban, pero él la presionó con fuerza contra el suelo y la miró directamente a los ojos. Durante todo el tiempo no dijo una sola palabra. La mirada era anormal, helada, aterradora. Las lágrimas de Masa corrían continuamente por sus mejillas. En ese momento, sintió tal disgusto que estuvo a punto de caer al suelo. Ella perdió la cuenta del tiempo. Incluso si Masa se esforzara mucho, no podría decir cuánto duró esta pesadilla. Cuando él se agachó y su saliva estaba en su mejilla, la niña sintió que se había debilitado un poco y trató de quitárselo de encima. Con gran esfuerzo y con las últimas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse debajo de él. Y cuando sintió que sus piernas estaban cerca de su ingle, lo golpeó.
El golpe no fue fuerte. Más bien, era como un gesto desesperado de una víctima que estaba dispuesta a cualquier cosa, solo para que no se volviera a repetir, pero esto fue suficiente para que el hombre se levantara del dolor. Rápidamente se puso los pantalones y se escapó del parque. Masa ni siquiera tuvo tiempo de mirarlo a la cara por completo, ya que estaba demasiado oscuro. No solo era inútil pedir ayuda, sino también vergonzoso. Nunca en su vida había sentido tanta vergüenza. Sobre el cual hace un minuto descansaron Masa. La niña apenas llegó al banco, pero, mirándose y viendo que por sus pies corrían chorros rojos, no se atrevió a sentarse, sino que simplemente se apoyó en su espalda y trató de ponerse al menos en el mayor orden posible. Al pasar el resto de la plaza de esta forma, Masa rezó para que nadie se encontrara en su camino. Si otro monstruo la tocara esa noche, simplemente moriría. Su único deseo en ese momento era olvidar esta porquería, dejar de sentirse como un desastre. Masa quería que este pedazo de vida fuera borrado de su memoria para siempre, pero era imposible. El médico jefe y sus colegas quedaron impactados por lo que le pasó a Masa. No sabía qué le había pasado, así que le pidió a Lyudmila Alexeyevna que llamara a la oficina. Tuvo que explicar su ausencia. En el instituto ella no hizo esto. Después de todo, los colegas son una cosa, pero los estudiantes de la única institución de educación superior en una ciudad pequeña son completamente diferentes. Masa esperaba que los rumores no se extendieran. Después de todo, el mundo no es tan estrecho como para que todos y cada uno lo sepa todo. Durante 2 semanas después de todo lo sucedido, Masa no salió de casa. Intentó alejar los pensamientos de acabar con ella misma. Que no merecía tanto sufrimiento. No tenía a nadie más precioso que su nieta, pero no sabía vivir con ello. Todas las noches tenía sueños terribles y volvía a sentir el asco que experimentó esa noche, tendida en el suelo bajo un hombre absolutamente extraño que literalmente la desgarraba por dentro, causándole a cada movimiento un dolor físico y moral insoportable. Trató de rodear a Masa con el mismo cuidado que cuando era niña. La mujer estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que su novia volviera a sonreír y disfrutar de la vida, y Masa parecía que nunca volvería a ser la misma de antes. 2 semanas más tarde, el investigador llamó y informó que el criminal y ni siquiera uno logró encontrar, si es posible llamarlo por las pistas calientes. ¿Cuánto tiempo vamos a estar haciendo todas estas pruebas?, él dijo. Bueno, qué bueno que lo hicieron en 2 semanas, sino a veces hay que esperar un mes entero. La mujer se sorprendió al escuchar que la prueba condujo inmediatamente a 2 delincuentes. ¿Cómo podría ser esto?, ella preguntó sorprendida. Masa no dijo nada sobre el segundo hombre. El hombre cuyo ADN fue descubierto en la base de datos interna tiene un hermano gemelo, respondió el investigador. Era un trabajador subcontratado en ese momento y, de hecho, es una gran suerte que su ADN esté en la base de datos. De lo contrario, lo habríamos buscado durante mucho tiempo, pero ¿quién es el criminal entre ellos? Ahora la pregunta es. Su hermano es un dispensador psicológico, además tiene problemas de salud y discapacidad. María Vladimirovna debe venir e identificar al criminal. Al oír esto, Masa palideció. Ella dijo, no puedo verlo, no, está por encima de mi poder. Pero no llores, dijo abrazando a su nieta. Todo estará organizado de tal manera que no lo verás personalmente. ¿Cómo sorprendió Masa? Pero verás a 2 hombres a través del cristal y tendrás que decirlo. Lyudmila Alexeyevna dudaba porque no podía encontrar las palabras adecuadas. Para no lastimar y no lastimar a Masa. Pero después de todo lo sucedido, las palabras que pudieran describir lo que le pasó y al mismo tiempo no dejar una nueva herida en su alma, era imposible. En general, continuó Lyudmila Alexeyevna, será necesario identificar quién lo hizo. Cuando Masa acudió a la policía y vio a 2 hombres, se sorprendió aún más. ¿Cómo identificar?, le preguntó al investigador. Ellos son iguales. Pero le dije a Lyudmila Alexeyevna que los resultados de la prueba de ADN nos llevaron a 2 sospechosos a la vez, respondió el investigador. Son gemelos. No quiero molestarte, pero si no identificas a nadie, tendré que dejarlos ir a ambos. Hay presunción de inocencia, y si no hay pruebas de la culpabilidad de una persona en particular, y no las tenemos, porque su ADN es el mismo. Lo que suele pasar con los gemelos es que no podemos acusar a nadie.
En ese momento Masa comprendió la verdadera rabia. Por un lado, no podía permitir que este sinvergüenza, que yacía en el barro y pisoteaba su honor y su dignidad, quedara impune. Por otro lado, Masa nunca podría enviar a una persona inocente a prisión. Y de repente, cuando se entere, le señalará que no se lo dijo a ese hermano. De repente su intuición la desviará y irá a la cárcel siendo una persona completamente inocente. Estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, no le daban descanso. ¿No hay otra manera de determinar al culpable?, ella preguntó. Bueno, debe haber algo más. Si lo hay, dijo pensativamente el investigador. Ahora podemos dejarlos ir a ambos y luego tomar la decisión de buscar y colarnos en su apartamento. No estoy seguro de poder estar de acuerdo, pero creo que lo haré. Aún así, como parte de un caso penal. Y todo con el fin de encontrar a los culpables. Por favor, te lo ruego, sería genial. Masa, que en ese momento sintió que sus poderes la abandonaban, lloró. Estoy cansado. Se volvió hacia su abuela y le dijo, vámonos a casa. ¿Podemos ir?, preguntó la investigadora Lyudmila Alexeevna. Si tú puedes. Él respondió. Tan pronto como sepamos algo, te llamaré. Al regresar a casa, Masa cayó impotente en la cama. Era tan repugnante verlo incluso a través del cristal. Y ahora, cuando supo que el sinvergüenza tenía la misma cara y los mismos ojos, se enfermó aún más. Esta mirada que le dirigió el monstruo que se cernía sobre ella, nunca la olvidará, aunque realmente lo desee. Y saber que hay otro así era sencillamente insoportable. Sin fuerzas por las lágrimas y las preocupaciones, Masa se quedó dormida. Después de pasar una hora entera acostada en la cama, volviendo a pasar por su cabeza recuerdos sucios y repugnantes, simplemente no le quedaban fuerzas. Al abrir la puerta y ver a varios policías en la puerta, Raisa Sergeevna se quedó paralizada por la sorpresa. Durante toda una semana la mujer no tuvo lugar para ella. Sus 2 hijos eran sospechosos de violación. Ella los crió sola. Las circunstancias eran tales que prácticamente se enteró del nacimiento de los gemelos incluso antes de que nacieran. La relación con su marido, con quien ya se encontraba en estado de divorcio, se iba deteriorando día a día. La mujer simplemente no tuvo tiempo físicamente para ir al médico, porque estaba ocupada en el traslado y luego en el divorcio. La explicación de la relación con la madre, que se oponía categóricamente a que la hija se divorciara de su marido. «Estás loco», exclamó. Ya le sobresale la barriga y corre por las canchas. Está completamente sofocada. Dejar al niño sin padre. Valentina Petrovna sabía poco sobre la vida de Raisa con su marido. La mujer no le dijo lo terrible que era. Antes de casarse, él le parecía un hombre ideal. Él la cuidó maravillosamente, le dio regalos que, como en ese momento no era demasiado rico, a menudo compraba con el último dinero, los cuidaba y los mantenía. Pero unos meses después de la boda, todo cambió drásticamente. Cada día se volvía más cruel y desalmado, y descargaba toda su ira sobre Raisa, quien no entendía lo que le había pasado, porque recientemente se había mostrado tan amable y comprensivo que ella pensaba que no había mejor hombre en el mundo. De hecho, Peter siempre fue el mismo que después de la boda, simplemente lo ocultó con cuidado. Por primera vez, las tendencias sádicas aparecieron en su primera infancia. La madre, desgarrada en 3 trabajos para alimentar a la familia, no prestó atención a la extrañeza de su hijo. Cuando él se interponía en su camino o hacía algo fuera de su camino, lo agarraba por el cinturón. El hombre bebía mucho y trabajaba poco. La mayor parte de los gastos familiares siempre recayó sobre los hombros de la madre, que puramente físicamente no tenía tiempo para cuidar a su hijo. Raisa ni siquiera podía imaginar qué monstruo estaba al lado. Peter no solo fue cruel, sino patológicamente cruel. Que durante 2 años vivió a puerta cerrada en un modesto apartamento de una sola habitación que le regaló su abuela Raisa, que había abandonado la casa de su nieta. Tenía miedo y vergüenza incluso de decírselo a su madre. El divorcio se convirtió en una liberación para Raisa, pero su madre nunca lo entendería. Cuando ya había comenzado el proceso de divorcio, Raisa se enteró de que estaba embarazada. Ni siquiera pensó en deshacerse del niño. En ese momento no pensó en absoluto en las consecuencias y posibles consecuencias que podría enfrentar en el futuro.
Raisa intentó terminar todo antes de que apareciera el animal. En ese momento no vivían junto a su marido. Jacob no intentó quebrantar a su esposa y obligarla a vivir juntos hasta el momento del divorcio. No logró hacer eso. Después del divorcio, Jacob desapareció de la vida de Raisa, por lo que ella estaba increíblemente feliz. La madre del hombre lo llevó a otra ciudad para que no hiciera estupideces. La mujer sabía lo que estaba pensando y se sentía culpable por ello. No miró, pasó poco tiempo, pensó en sí misma, y estos pensamientos no le daban paz. Por primera vez en mucho tiempo, Raisa se sintió tranquila. A pesar de que su madre la criticó, ya que desde el principio estuvo absolutamente en contra del divorcio, ella estaba segura de que hizo lo correcto. Da miedo imaginar qué pasaría si no se atreviera a dejar este monstruo. La decepción de los hombres no le permitió a Raisa formar una familia. Tenía mucho miedo de irrumpir en el segundo hombre, de poder poner al niño en pie sola. Estaba segura de que su vida futura no sería como la imaginaba y planeaba. Cuando Raisa descubrió que el niño no sería uno, sino dos, ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. La mujer se dio cuenta de que le resultaría mucho más difícil tener dos hijos que uno. En el fondo estaba enfadada con su segundo hijo, porque él también había decidido aparecer en el mundo ahora mismo, es decir, no a tiempo, cuando ella se encuentra en una situación de vida tan difícil y en un estado emocional tan difícil, aunque ella misma no se daba cuenta de ello. A los ojos de la madre, los niños ya eran desiguales y Raisa se dio cuenta de que los trataba de manera completamente diferente. Si siempre amó a Goza, entonces consideraba a Grisa un abusador. El hijo lo sintió. Pero no podía entender su fuerte actitud hacia su madre. Era como Goza y superior a su hermano. A diferencia de él, Grisa era un buen estudiante, fue solo al instituto, donde se graduó. Y justo después de graduarse encontró trabajo. Pero Goza, a quien su madre había adorado toda su vida, desde muy joven, se volvía cada año más inadecuado. Mamá. Quizás todavía deberíamos recurrir al psiquiatra. Grisa preguntó emocionado, cuando Goza los mordió a ambos en su habitación, argumentando que ya no le gustaban sus colores. Ya entonces Grisa se dio cuenta de que su hermano tenía serios problemas mentales, y si a una edad temprana no se mostraban tan claramente, cuanto mayor era el joven, más fuerte se profundizaba su posición. Pero Raisa Sergeyevna no quería oír nada. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en tal cosa? Ella se indignó cuando escuchó la propuesta de su hijo. ¿Qué deseas? ¿Quieres que esconda a mi propio hijo en un hospital psiquiátrico? Grisa, sobre todo, temía la reacción de su madre ante lo que estaba sucediendo. Entendió que ella amaba a Goza hasta la médula y no permitiría que le pasara nada. Grisa temía que tarde o temprano, de vez en cuando, notara determinadas manifestaciones fisiológicas que el joven temía, porque entendía que su hermano ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Su comportamiento asustó mucho a Grisa. Pero su madre no estaba dispuesta. Raisa Sergeyevna no estaba dispuesta a admitir que su hijo, su amado hijo, era una persona muy inadecuada, con claras desviaciones mentales. A diferencia de Grisa, Goza nunca estudió ni trabajó. Después de graduarse, intentó conseguir un trabajo como barman, pero nunca consiguió trabajo y desde entonces nunca intentó empezar una vida normal. Todo el día estuvo en su habitación, detrás de la puerta cerrada, saliendo solo para comer y ducharse. Él siempre estaba en silencio. ¿Y fue como vivir a Goza cuando su madre no podrá trabajar ni mantenerlo? ¿Cuándo será? Todavía no soy tan viejo. Grisa quería ahorrar dinero lo antes posible, al menos en algún rincón de su vida, y dejar a la familia. La vida bajo el mismo techo con un hermano inadecuado era cada vez más aterradora para el joven, y la madre, que compartía todas las responsabilidades familiares y domésticas exclusivamente entre ella y Grisa, le ofendía que las mujeres lo trataran así, y a Goza, a su vez. No hacía nada y vivía de todo listo, y al no haber trabajado en su vida durante un día, ni siquiera limpiaba su habitación, donde el orden siempre lo imponía su madre. Cuando la policía llegó a la casa por primera vez y pidió a los hermanos que los acompañaran, Grisa inmediatamente se dio cuenta de que su hermano había hecho algo mal. Pero decirle todo lo que piensa de él, en presencia de agentes del orden. Él no podría. Al escuchar de que los acusaban, Grisa se sorprendió. Si solía considerar a Goza simplemente una persona anormal e inadecuada,
pero absolutamente inofensiva. En ese momento se dio cuenta por primera vez de que su hermano era un criminal, una persona capaz de ejercer violencia cruel contra una persona indefensa. Solo cuando después de la identificación por parte de la víctima salieron de la comisaría, Grisa agarró a su hermano por la piel y, llevándolo a un lugar desierto, mirándolo a los ojos, le dijo, ¿qué has hecho, imbécil? Tú no eres normal. Necesitas que te traten, eres solo un bicho raro. ¿Cómo pudiste? También agradece que aún no te hayan identificado, porque es muy difícil identificar a los gemelos. Somos la misma persona. ¿Entiendes siquiera que irás a prisión durante 10 años? En respuesta, Goza continuó en silencio, escupiendo la mirada desagradable de su hermano. Llegaron a casa en silencio. Cuando Raisa Sergeyevna vio a sus hijos en el umbral, inmediatamente se arrojó sobre el cuello de Goza y se limitó a asentir fríamente al lado de Grisa. ¿Cómo los distinguió? Grisa no entendió. Al parecer, la verdad es que solo una madre puede curar a los gemelos. Cuando los hermanos llegaron a casa, Goza, sin decir palabra, entró en su habitación. Y Raisa Sergeyevna agarró la mano de Grisa y, cerrando la puerta de la cocina, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿qué pasó? Por favor explícame qué pasó. Cuando llevaron a los hijos a la policía, la mujer no pudo encontrar un lugar para ella. Ni siquiera podía imaginar lo que podría pasar. Solo estaba preocupada no por ambos hijos, sino por Goza. E inmediatamente empezó a preguntarle a Grisa cómo pasó todo. Mamá, ¿al menos estás consciente de qué hizo tu hijo?, preguntó Grisa. ¿Entiendes siquiera que es un criminal? Raisa Sergeyevna guardó silencio. Ella no sabía qué responderle a su hijo. Era increíblemente difícil para una mujer darse cuenta de que Goza, su amado, querido Goza, heredó de su padre peligrosos problemas mentales. Tenía tantas esperanzas de que su hijo pudiera evitar esto que el corazón de la mujer se hizo pedazos. Te lo ruego. Gritó, mirando a Grisa a los ojos, te lo ruego, no puede ir a la cárcel, simplemente no sobrevivirá allí. Grisa al principio no entendió de qué estaba hablando la madre ni a qué se refería. Y cuando Raisa Sergeyevna dijo abiertamente que quería hacerlo, el joven se sorprendió. ¿Realmente ella no me ama en absoluto? Lo pensó. ¿Cómo puedes decirle eso a tu propio hijo, mamá? Estás en tu mente, dijo Grisa. Tengo un trabajo, una carrera, soy una persona normal y adecuada. ¿Por qué debería asumir la culpa por algo que no hice? ¿Por qué debería ir yo a la cárcel en lugar de mi famoso hermano que creció así? ¿De qué soy culpable? Raisa Sergeyevna sugirió a Grisa que asumiera toda la culpa del crimen. Usted mismo dijo que encontraron ADN en ambos, dijo. Entonces puedes escribir una confesión sincera y no se requerirán otras pruebas, Grisa. Pero entiende, eres fuerte, inteligente, puedes hacerlo. Y Goza, simplemente no sobrevivirá allí. Tú mismo deberías entenderlo. No pensó en cómo una madre podía ofrecerle a su hijo algo como esto. ¿Qué clase de persona cínica debería ser para enviar a prisión a un hijo que no hizo nada malo? ¿Cómo es esto posible? Grisa se negó. Era inaceptable para él. El joven estaba convencido de que si ahora Goza logra eludir la responsabilidad, en el futuro esto tendrá consecuencias más graves y ya irreversibles. ¿Y por qué debería arruinar su vida por un hermano insolente que también es una amenaza para la sociedad? ¿Con qué tipo de estado? Pero la negativa de Grisa no solucionó nada. Raisa Sergeyevna sabía que si él no aceptaba ayudar a su hermano voluntariamente, definitivamente encontraría una manera de hacer que Grisa, y no Goza, fuera a prisión. La mujer supuso que el viaje hasta la comisaría para su identificación no terminaría. No pueden simplemente cambiar todo. Supuso que con mayor probabilidad revisarían las cosas de los hermanos. Pensó que todo se vería limitado por otra llamada a la policía y la exigencia de traer la ropa que llevaban los jóvenes ese día. Pero cuando la policía apareció en la puerta del apartamento, la mujer se dio cuenta de que había hecho todo bien. Grisa se indignó y gritó al ver los jeans con manchas rojas. No es mío, es de Goza. La madre lo miró con ojos arrugados y enfadados y una mirada deslumbrante. En ese momento, Grisa pensó que lo estaba maldiciendo. Pero por primera vez en su vida prestó atención a esta mirada.
Nunca antes Raisa Sergeyevna había estado tan enojada y Grisa nunca pensó que fuera capaz de algo así. Sí, su madre no lo amaba. Pero enviar a tu propio hijo a prisión con tus propias manos era inimaginable e impensable. Grisa inmediatamente adivinó quién le había arrojado cosas y se dio cuenta de que no volvería atrás. Definitivamente lo resolveremos, dijo el policía, y, esposando a Grisa, se despidió de Raisa Sergeyevna y Goza y salió del apartamento, llevándose las cosas que se llevaron durante la búsqueda. Si Grisa hubiera seguido insistiendo en su inocencia, si Raisa no hubiera echado leña al fuego, es muy posible que no hubiera ido a prisión. Pero al día siguiente de la detención del hijo, la mujer acudió a la policía y declaró que Grisa no estaba en casa esa noche. Pero supuestamente Goza estaba sentado en su habitación leyendo un libro. Fue el último clavo en la tapa del ataúd que se aferró a la vida de Grisa. A esta hora del día, el joven no podía, porque en ese momento ya estaba en casa, regresando del trabajo. Pero la madre confirmó todo lo contrario. En casa estaba Goza, no él, y Grisa no pudo demostrar su inocencia. Nunca en su vida no sintió tanta desesperación. Los resultados del examen, según el cual se encontraron presuntas huellas biológicas en sus jeans, que demostraron la participación del joven en la comisión de delitos, y las palabras de su madre, quien le mintió. En ese momento, Grisa tuvo la sensación de haber caído en una película terrible, que estaba a punto de terminar, y todo encajaría en su lugar. Pero no era una película, sino su vida real. Cuando el investigador informó que Raisa Sergeyevna había tenido una cita, dígale que no quiero volver a verla. Nunca, dijo. No tenía nada que decirle a su madre. Pensó que ya no tenía madre. Si antes del juicio se encontraba en unas condiciones más o menos aceptables, después su vida se convirtió en un verdadero infierno. ¿Sabes lo que le hacen a la gente como tú, con tu artículo, en la casa? La madre Zack se sorprendió tan pronto como Grisa cruzó el umbral de la celda de la prisión. Lo peor que le pasó fue que no lo hizo. Los presos estaban demasiado malhumorados, pero los combates continuaron con regularidad. En realidad, nadie interfirió en la relación entre los prisioneros y los presos no fueron castigados por intimidar a Grisa. 2 semanas después de su llegada a prisión apenas podía caminar. Le dolía tanto todo el cuerpo que Grisa apenas se movía. En ese momento, los condenados lo dejaron en paz. Está bien, no lo toquéis, o lo cosemos y luego le pondrán término, dijo el mayor de ellos. Grisa intentó prolongar su periodo de impotencia, ya que se dio cuenta de que no lo golpearían sin piedad en el estado en el que se encontraba. Pero después de un tiempo, todo volvió a su propio círculo. No siempre podía fingir ser impotente. Cuando Grisa terminó su mandato y se fue, se sorprendió de haber logrado sobrevivir. Tenía muchas esperanzas de poder regresar a casa y finalmente sentirse seguro, pero aún así se sintió muy decepcionado. Al ver a su hijo, Raisa Sergeyevna ni siquiera lo dejó entrar. Resultó que mientras él era castigado por el delito que no había cometido, ella lo echó del apartamento. «Mamá, ¿cómo es eso?», preguntó Grisa, quien en ese momento quería llorar de desesperación. «¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo». Él estaba dispuesto a perdonarla incluso por todo el tiempo que sobrevivió en condiciones inhumanas y fue sometido a golpizas violentas y sistemáticas. Ella ni siquiera lo visitó, no pasó ninguna transmisión, ni siquiera sabía cómo estaba y qué le pasaba. Sí, se negó a reunirse con su madre antes del juicio. Sí, no quería verla ni oírla. Sí, incluso creía que ya no tenía madre, pero todo eran emociones. Es imposible pisotear a tu propio hijo y destruir su vida. Grisa esperaba que en el futuro su madre se diera cuenta de que estaba equivocada. Pero eso no sucedió. Al contrario, la mujer estaba aún más convencida de haber hecho lo correcto. Cada día, Goza se sentía cada vez peor y poco a poco se volvió loco. Cada vez que su hijo salía de casa, el corazón de la mujer no estaba en su lugar. Tenía miedo de que algún día llegara el momento en que él hiciera algo así, para lo cual tendría que cumplir con la ley. Raisa Sergeyevna no sobreviviría si él fuera a prisión. La liberación de Grisa le dio el consuelo tan esperado. Ahora la mujer sabía que si de repente Goza cayera en algo, Grisa podría volver a acusarlo de esto. ¿Qué sacar de los ya condenados? Nadie lo entenderá siquiera. Pero ella no quería dejarlo entrar al apartamento.
Hizo todo lo posible por alejarse del hijo del criminal. Después de salir por la entrada de su antigua casa, que ya no estaba conectada con la casa de Grisa, caminó en una dirección desconocida. Ni siquiera recordaba cuántos kilómetros caminó ese día. Parecían decenas de kilómetros. No tenía dinero para viajar. Por eso no podía simplemente subirse al autobús como antes. Y llegar a donde necesita ir. Incluso si lo fueran, Grisa no sabía a dónde ir ni cómo vivir. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se dio cuenta de los transeúntes ni de los coches que pasaban, no se dio cuenta de cómo salía de la ciudad. Afuera ya estaba oscuro, Grisa recordó solo cuando se dio cuenta de que no entendía dónde estaba. Aunque conocía bien no solo la ciudad, sino también algunos de sus alrededores, nunca había sucedido antes en este lugar. Cerca fluía un río y se veían algunos edificios abandonados. De repente Grisa sintió un fuerte cansancio, había caminado mucho y, reuniendo sus últimas fuerzas, llegó al lugar que hacía unos minutos miraba desde lejos. Habiendo elegido una de las casas antiguas, entró, la casa estaba vacía. Había vigas de madera tiradas en el suelo, los platos cubiertos con una red y algunas cosas viejas y arrancadas tiradas por ahí, testimonio de que aquí vivía gente. Vivirán ahora. Cuando cayó al suelo, Grisa se dio cuenta de que ahora era su nuevo hogar y no tenía ningún otro lugar a donde ir. De la terrible realidad en la que se encontraba solo podía tomar una decisión. Él mismo no se dio cuenta de cómo se quedó dormido. Estuvo demasiado cansado durante los últimos años. En ese momento necesitaba descansar y no pensó en nada más. Simplemente no lo necesitaba. ¡Ay, Dios mío! Mi niña, ¿por qué hiciste esto? Lyudmila Alexeyevna miró a Masa, que yacía con los ojos cerrados y la cabeza vendada. En ese momento le pareció que nunca los abriría, y a partir de ahí, la mujer perdió el control. «Soy una tonta», exclamó, lo sabía, sabía que no la podían dejar sola. «¿Pero por qué no la cuidé? ¿Por qué no la salvé?» Estos pensamientos no tranquilizaron a Lyudmila Alexeyevna. Cuando la llamaron desde el hospital y le dijeron que Masa estaba en la sala de emergencias, casi perdió el don del habla y, después de tirar todas las cosas, inmediatamente corrió hacia ella. «Esta chica tuvo suerte», comentaron las enfermeras que estaban cerca de la sala. Si estos tipos no hubieran estado caminando a esta hora, no la habrían encontrado hasta la mañana y no habría llegado viva al hospital. Esa noche, Masa, como de costumbre, regresó del trabajo, al que pudo regresar con gran esfuerzo, solo para distraerse de las pesadillas nocturnas que la perseguían constantemente y de los pensamientos sobre ponerse las manos encima. No podía vivir con ese odio en su alma, que sentía después de todo lo que le había pasado. Los días se convirtieron en una rutina y no había pensamientos ni emociones en absoluto. Y mientras David Toyevet intentaba ayudar a su nieta a salir de ese estado, no podía hacer nada. Masa, persuadió a su nieta, por favor, acudamos al psicólogo. Seguro que te resultará un poquito más fácil. Pero la niña se negó categóricamente a recibir ayuda, las heridas físicas se fueron endureciendo gradualmente, pero no las mentales. Masa estaba segura de que nunca podría sobrevivir a lo sucedido. ¿Y quién podría hacerlo en su lugar? Se convirtió en una voz, la que estaba decidida y confiada en sí misma, la chica que una vez había sido. Después de todo lo que tuvo que pasar, de ella solo quedaba una sombra. Masa a menudo pensaba que ya no tenía motivos para vivir. Había perdido todo sentido de su existencia. Y lo único que le impidió dar un paso cruel fue su abuela. Por la noche, la niña a menudo se despertaba y se acercaba a la ventana. Pero después de unos minutos, ella lo dejó. Pero no merece entrar en la habitación por la mañana y, mirando hacia abajo, encontrar mi cuerpo destrozado y sin aliento, pensó Masa para sí. Será demasiado cruel. Tenía miedo de decir adiós a la vida, pero cada vez más llegaba a la conclusión de que no tenía otra opción. Era imposible borrar de la memoria los terribles recuerdos, y vivir con ellos, no. Estaba más allá de su poder. Quizás nunca habría decidido dar un paso desesperado si no fuera por el detonante que sirvió el hecho de que la niña aún llegaba al borde del techo. Caminando por la calle número 10, pasando por alto esa plaza malvada, en la que recientemente había estado tirada en el suelo, y muriendo moralmente de asco, Masa lo volvió a ver.
Por un segundo la niña sintió que se estaba acostumbrando. El joven se balanceaba de un lado a otro y apenas se daba cuenta de la realidad que lo rodeaba. Era obvio que estaba demasiado borracho o era inadecuado. Masa reconoció de inmediato su rostro, incluso en la oscuridad no podía confundirlo con nadie. Ella se escapó de todos, ni siquiera recordaba que el hermano del joven era gemelo. Este hecho parecía haber sido borrado de su memoria. Instintivamente sintió que todo estaba bien. Estaba amenazada por un peligro grave del que era imposible escapar en el anterior. Ni siquiera podía imaginar que en prisión, fue a parar a una persona inocente en un crimen atroz. Le era absolutamente indiferente. No se dio cuenta de que corrió hacia alguna entrada, donde la puerta estaba abierta, y subió al último piso. Masa lo recordó solo antes de subir al tejado. Esta es una señal que le vino a la cabeza. De lo contrario, no habría estado aquí. No es solo así. El viento le soplaba en la cara y pensamientos terribles daban vueltas en su cabeza. La niña respiró aire fresco y miró la ciudad desde arriba. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo cayó volando. Fue una coincidencia absurda. Incluso subiendo hasta el borde, Masa no estaba completamente segura de su decisión, pero debido al estrés y la ansiedad, su cabeza daba vueltas y ya no podía controlar sus propias acciones. Mirar. El joven que estaba sentado con su novia en el patio de recreo esa noche gritó. Ya era de noche y, habiendo llevado a casa a la mujer que amaba, estaba a punto de irse, pero al ver que la niña volaba desde el techo, corrió hacia ella de inmediato. ¡Qué pesadilla! Necesitamos llamar a una ambulancia urgentemente. Rápidamente se orientó, el joven marcó el número de teléfono y unos minutos más tarde llegó una ambulancia. ¿Qué pasó aquí? Mientras las enfermeras colocaban a Masa en la camilla. ¿Es ella una criminal? ¿Deberíamos llamar a la policía? No sé. El chico con la chica que no esperaba estar en el epicentro de semejante disturbio. Parece que no. Es poco probable que sea un criminal. Estábamos sentados en el patio de recreo y de repente la vemos volar desde el tejado. Está bien, lo resolveremos. Dijo el médico. Unos minutos más tarde, la ambulancia desapareció de la vista de los jóvenes. Había un teléfono móvil y en el bolso había todo tipo de cosas y un pasaporte. Llamaron a Lyudmila Alexeyevna casi de inmediato. La espera en el hospital fue larga, había que sacar a Masa de ese mundo. Después de varias horas de haber sobrevivido a varias cirugías, Lyudmila Alexeyevna pensó que se volvería loca. Y solo cuando el cirujano salió de la sala y se quitó el sombrero, expresando sus condolencias, la mujer se calmó un poco y comenzó a preguntarle sobre el estado de su nieta. ¿Pero cómo es ella, doctora? Preguntó Lyudmila Alexeyevna, emocionada. Al menos hay algo de esperanza. Todo es mucho mejor de lo que podíamos imaginar, respondió Anton Alexandrovich. Al menos era joven, pero ya tenía bastante experiencia y era un cirujano que ahorraba tiempo. Ascendió a la carrera en la capital, pero no se apresuró a abandonar su ciudad natal, ya que siempre fue partidario de la idea de que la actividad médica es una vocación, no una manera de su nieta nació con camiseta, dijo. Continuado. Tiene una lesión muy grave en la cabeza, no puedo decir nada aquí porque todavía no está claro cómo se comportará su cuerpo. Esto debe observarse en el futuro, pero te complaceré, ella incluso puede caminar. Masa tuvo mucha suerte. Y yacía con los ojos cerrados después de varias operaciones difíciles, ni siquiera podía imaginar cuántas. La casa desde la que orinó era de poca altura. La distancia entre los pisos es muy pequeña, pero incluso teniendo en cuenta todo esto, después de tales caídas, las personas a menudo quedan discapacitadas. Le rompieron las piernas, pero la columna casi no resultó herida. Durante algún tiempo, la niña todavía tendrá que compensar algunos inconvenientes con la movilidad, pero definitivamente no quedará discapacitada. Este pensamiento no pudo dejar de complacer a Lyudmila Alexeyevna. Pero resultó que el tratamiento fue prematuro. Masa abrió los ojos, miró a su alrededor y, mirando a su abuela, preguntó, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? Sorprendida, Lyudmila Alexeyevna corrió tras el médico. Encontró a Anton Alexandrovich en el pasillo y, mientras corría, le dijo que Masa no la reconocía.
El médico asintió e invitó a la mujer a ir a su consultorio. Verá, dijo, sucede. No hay nada malo en eso. Estaba asustada y sorprendida. Ella no me reconoció. ¿Cómo puede ser tan aterrador? Desafortunadamente, a veces la amnesia es el resultado de lesiones graves en la cabeza. Deberías calmarte. No es algún tipo de patología. Cuando Masa se recupere, gradualmente, paso a paso, le contarás sobre su vida anterior. ¿Qué? Es posible que la memoria nunca regrese, ¿verdad? Según el médico, la mujer entendió todo. Pero no pudo evitar hacerle su preocupante pregunta. Tienes razón, respondió. A veces, la memoria regresa parcialmente a los pacientes, a veces por completo, y esto puede suceder repentinamente. Por ejemplo, si una persona ve o escucha algo que alguna vez le provocó emociones muy fuertes. Pero también hay casos en los que la memoria no vuelve en absoluto. Y no hay nada malo en ello. La gente vive con eso. Esto pasa. Al salir del hospital, Lyudmila Alexeyevna pensó durante mucho tiempo en las palabras del médico y al mismo tiempo pensó en cuánto se había enamorado de su pobre niña. Ella era solo una niña, acababa de empezar a vivir. Habiendo comprendido la situación de Masa, Anton Alexandrovich no recurrió a nadie. La cuenta en el hospital psiquiátrico de una niña tan joven fue completamente inútil. Lyudmila Alexeyevna ni siquiera sabía que después de tales casos, una persona en forma obligatoria cae en el campo de visión de los psiquiatras, y cuando se enteró, estaba muy agradecida al médico por la participación en la vida de su nieta. Así como a sus compañeros, con quienes tomaron la decisión de no contarle lo que le pasó hace un tiempo. Si se olvida, es lo mejor, dijo Lyudmila Alexeyevna, quien, aunque temía que algún día alguien pudiera recordarle accidentalmente a Masa la tragedia que sucedió en su vida, pero esperaba sinceramente que esto no sucediera. Masa tardó aproximadamente un año en recuperarse y recuperarse. Después de todo, las heridas eran bastante graves. Todo este tiempo, Masa fue atendida no solo por Lyudmila Alexeyevna, sino también por colegas que regularmente llevaban dulces y frutas a las niñas, y por Anton Alexandrovich, quien era claramente indiferente no solo al destino y la salud de Masa, sino también a ella misma. Pero la niña no reaccionó a sus señales de atención y él no se atrevió a imponerse. Después del alta del hospital, Masa trató desesperadamente de recordar al menos algo, y por otro lado leía fotografías antiguas, leía algunos periódicos y revistas con la esperanza de que al menos algo se convirtiera en el punto de partida, con la ayuda de que su memoria regresaría. Pero todo fue en vano. Cuando llegó su nieta, Lyudmila Alexeyevna ya había tirado todo lo que pudiera recordarle a Masa la tragedia. En ese momento, le contó a la niña absolutamente todo sobre su vida. Solo se perdió este terrible evento. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su nieta nunca recordara lo que le pasó, incluso llamada Vera Anatolievna, con quien había estado en contacto desde entonces. Cuando Masa tuvo el mayor problema de su vida, le advirtió que si de repente iba a una recepción con ella, no debía preguntarle nada sobre el incidente. Al escuchar que Masa salió por la ventana, la mujer se sorprendió. Pobre niña, dijo Vera Anatolievna, ¿cuánto puede ser? ¿Por qué tiene tantos problemas? ¿Cómo se lo merecía? Porque el acontecimiento que dividió su vida antes y después fue borrado de su memoria a voluntad. Pero todo lo que hizo Lyudmila Alexeyevna fue completamente inútil en un momento dado. El destino estaba dispuesto de tal manera que la memoria de Masa se recuperara por completo. Sucedió inmediatamente con el chasquido de sus dedos tan pronto como vio su rostro frente a ella. Anton estuvo 5 años prestando atención a Masa. Aunque trabajaban en hospitales diferentes, él todavía encontró una razón para conocerla. Pero al principio intentó evitar la comunicación. Y cuando ella también comenzó a responder gradualmente de manera mutua a sus sentimientos, entonces el negocio en el cine y la cafetería no fue bien. Por supuesto, este comportamiento no solo causó sorpresa por parte de Anton, sino también muchas preguntas. Tarea que no se atrevió a realizar, pues tenía miedo de asustar a la chica, que hablaba en serio y con quien planeaba amarrar su vida. Ya estás casado, es el momento. Lyudmila Alexeyevna era duramente sentenciada cada vez que veía desde la ventana cómo Anton acompañaba a Masa a casa. Intentó evitar este tipo de conversaciones, así como encontrarse a solas con Anton. En una situación de ida y vuelta,
La propia Masa no entendía lo que le estaba pasando. A ella le gustaba mucho. La atrajo hacia él, pero tan pronto como dejó de pensar en la cercanía, pareció haber una especie de estupor dentro de ella que no podía explicarse a sí misma. Ya no podía seguir así. Y llegó el momento en que Masa decidió superar su miedo incomprensible. Unos días antes, Anton sugirió que saliéramos juntos de la ciudad. Alquilemos una casa y freímos brochetas, dijo. Podemos invitar a nuestros amigos con nosotros si lo deseas. Masa rechazó la presencia de sus conocidos y Anton se dio cuenta de que estaba dispuesta a quedarse a solas con él. Esperó mucho por esto y quería que la situación estuviera en una posición en la que su relación se volviera más estrecha y confiable. Justo a las puertas de la casa de campo que alquilaron para el fin de semana, el hombre encargó una cesta entera de flores. Masa se sintió halagada por tal señal de atención. Todo el día estaban asando shish kebab, sentados en el césped, cantando canciones para la guitarra, y cuando llegó la noche, guardaron todo en la casa y, sentados junto a la chimenea, bebieron vino tinto con queso. Habiendo abrazado a Masa, Anton la besó intensamente y ella le respondió con la misma pasión. Ni siquiera esperaba que sus sentimientos fueran tan mutuos, y finalmente se atrevió, pero de repente Masa agarró una botella de vino de la mesa y, golpeando a Anton en la cabeza, la tiró. Y, abrochándose los vaqueros, salió corriendo de la casa. En ese momento, ella no se controló por completo y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La niña no recuerda cuánto corrió, pero de repente fue arrastrada hacia el río y, acercándose al borde mismo de la orilla, saltó y nadó. El agua estaba fría y a Masa le resultaba muy difícil moverse. Intentó nadar recta, hasta que sintió que la corriente la llevaba. Masa estaba asustada, pero no podía hacer nada. La corriente era demasiado fuerte. Poco a poco, empezó a perder fuerzas. Masa no recordaba cuándo cerró los ojos y cómo terminó en la orilla donde llevaba la corriente. La niña no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo porque tenía mucho frío. Si no fuera por Grisa, quien, después de salir de prisión, se convirtió en ermitaña y construyó una de las casas abandonadas, donde se vio obligada a instalarse después de que su madre lo sacó de las escaleras, Masa no podría sobrevivir. Después de llevarla a la casa y acostarla en la cama, Grisa envolvió a la niña en una manta. Tenía los ojos bien cerrados. Masa estaba toda helada. Pasó varias horas sobre el suelo húmedo y mucho tiempo en el agua. No podían pasar sin dejar rastro. En la niña salvada, Grisa no reconoció a Masa, por lo que estuvo en la colonia durante 6 largos años. No pudo comparecer en el juicio. Simplemente no encontraba fuerzas para contar todo lo que le pasó en aquella mala noche. Teniendo en cuenta el hecho de que la niña tenía muchas pruebas, el investigador pudo insistir en que se escuchara el testimonio de Masa. Grisa la vio solo una vez, la primera vez, cuando salieron con su hermano, y ella estaba junto a su oficina con una mujer que la abrazó y le secó las lágrimas. Por la mirada desagradable y sucia del rostro de su hermano hacia la niña, inmediatamente se dio cuenta de que era ella, la víctima misma de su repugnante indignación y humillación. Estaba increíblemente apenado por ella. Recordaba muy vagamente el rostro de Masa. Luego ni siquiera los notó con su hermano, y él no miró de cerca desde lejos. Es indecente. Pero ella lo reconoció de inmediato. Tan pronto como abrió los ojos y lo vio frente a ella, inmediatamente gritó en voz alta y, agarrando sus manos que estaban al lado de la cama y la mesilla de noche, gritó con miedo a despeinarse, «No te acerques a mí». Grisa no entendía por qué la extraña, como la pensaba en ese momento, reaccionó así ante su salvador. Solo quería asegurarse de que ella se calentara y ofrecerle una taza de té caliente y comer. La casa abandonada en la que entró hace tiempo que se ha convertido en una especie de hogar digno. Sí, estaba en las afueras, y la aldea rural más cercana estaba a varios kilómetros de distancia, pero Grisa no tuvo que pasar la noche en la calle, ya era algo. Para al menos alimentarse de alguna manera, trabajó como cargador en una pequeña tienda al lado del pueblo. El salario alcanzaba para comprar comida y algunas otras pequeñas necesidades, pero esto se debe a que Grisa no trabajaba todos los días. Porque tenía que cortar leña para tener algo con que calentar la estufa, cubrir el techo, recoger setas y bayas en el bosque, ir a pescar. Todo lo que había en la casa, el hombre lo hizo con sus propias manos. Si era posible, intentaba traer setas a casa con regularidad,
con las que preparaba una deliciosa sopa hervida y las secaba para preparar caldo para el invierno. No podía entender lo que estaba pasando hasta que Masa empezó a llorar y gritar. ¿Por qué estás libre? ¿Por qué no estás sentado tras las rejas? Por tu culpa mi vida está rota para siempre. Mientras esperaba que se callara, Grisa cruzó el umbral de la casa en la dirección opuesta. Apenas podía creer que delante de él estaba Masa, la misma chica que solo veía en el pasillo del departamento de policía y por la que su hermano discutía tan cruelmente y sin piedad. Te lo explicaré todo ahora, solo escúchame, por favor, hasta el final. No soy culpable de nada. Él habló y Masa apenas se dio cuenta de la realidad en la que se encontraba. La memoria volvió repentinamente a ella en un momento. Como con un chasquido de un dedo, recordó todo lo que había olvidado después de la lesión en la cabeza. Frente a sus ojos, las imágenes del pasado comenzaron a aparecer nuevamente. Era tan terrible que estaba lista para caer bajo tierra en ese mismo momento y desaparecer para siempre. Al escuchar la historia de Grisa, pudo trabajar mucho y, sintiendo un ligero dolor de cabeza, dijo, estaba completamente confundida. Entonces, ¿quién de ustedes es quién? Al escuchar la respuesta, se santiguó, gracias a Dios, pensó Masa, quien ya había imaginado que mientras dormía, este sinvergüenza volvió a crear con ella el mismo horror que había experimentado antes. ¿Por qué estás aquí? Ella continuó. ¿Por qué no en casa? Grisa le dijo a ella y al segundo. La parte más triste de su vida. Masa lo escuchó atentamente, y en su cabeza no estaba el hecho de que todo este tiempo ella vivió con este monstruo moral en la misma ciudad, caminó con él por las mismas calles, y por lo que él le hizo, él no cargó con nada. Castigo. En ese momento sintió una ira ardiente, incluso rabia. Quería gritar con su voz por la injusticia, pero, apretando los dientes, guardó silencio. Preguntó Grisa, ¿te pasa algo? Masa no quería en absoluto entrar en detalles tan detallados de su vida, por lo que no encontró nada para responderle. De alguna manera tengo que llegar a casa, dijo, pero no sé cómo. Estaba muy asustada, avergonzada e incómoda frente a Anton, quien probablemente ahora se volvió loco y la buscó por todas partes, si es que realmente sobrevivió después de que ella lo metió en una botella. Si supiera por qué reaccionó así a su toque, por qué todo este tiempo tuvo tanto miedo de estar cerca de él, entonces le habría contado todo abiertamente, pero después de las heridas no recordaba esto. Solo sintió a nivel instintivo en lo más profundo del subconsciente que tenía miedo del dolor y el miedo con el que asociaba la cercanía con un hombre, pero esto es completamente diferente, él no es así. Ahora el corazón de Masa estaba destrozado no solo por sus propios tormentos emocionales, sino también por Grisa. Que injustamente lo ha tratado el destino. Pensó que no podía hacer lo mismo con ella misma. Después de hablar de todo y tomar té en una taza, Grisa llevó a Masa a la aldea y, entrando en la tienda donde trabajaba, le preguntó, las chicas necesitan ir a la ciudad. No sabes en qué meterse. Durante todo el tiempo vivió como ermitaño, el hombre solo fue a la ciudad durante el primer año, cuando fue a la policía para ser retenido después del juicio. En el futuro, no era gran cosa para él. Vivió su vida en su burloga y no quería dejarla una vez más. Tal vez, irás conmigo, preguntó, que lamentaba sinceramente que su madre y su hermano se comportaron tanto con él. Esperaba que algún día llegara el día en que la madre se arrepienta de que no solo traicionó, sino que también preparara a su propio hijo. No debería ser así. Una persona inocente no debe estar en prisión para alguien. Esto está mal e injusto. ¿Y por qué? Se sorprendió en respuesta, ¿qué debo hacer en la ciudad? Bueno, tal vez vas a tu madre después de todo. Después de todo, han pasado tantos años. Después de pensar durante unos minutos, Grisa estuvo de acuerdo y de verdad, pero ¿por qué no? Él pensó. No importa que, y después de su traición, no solo sobreviví, sino que incluso casi construí una casa, trabajo, de alguna manera vivo. Después de todo, muchas personas simplemente duermen en las calles por la noche. Permítales ver que todavía logré sobrevivir de alguna manera. Grisa siempre carecía del amor de la madre, y él constantemente buscaba demostrarle que superaba a Goza en todo. E incluso ahora estaba pensando que sería difícil demostrarle nuevamente, pero podría. Grisa ni siquiera podía imaginar que lo estaba esperando en la puerta del apartamento de su madre. No, no es que lo deseó,
pero después de enterarse de lo que sucedió, apenas podía contener sus emociones. Grisa, hijo, dijo Raisa Sergeyevna, abriendo la puerta a su hijo. Inmediatamente se dio cuenta de que algo había sucedido e incluso supuso que fue cuando vio a su madre con un vestido largo negro con una trenza en la cabeza. Sin hacer ninguna pregunta, entró en el apartamento, y cuando se sentaron a la cocina con su madre para tomar té, Grisa esperó pacientemente hasta que la mujer misma dijera lo que había sucedido. Sucedió unos minutos más tarde. Raisa Sergeyevna apenas contuvo sus lágrimas. Goza murió. Ella dijo y comenzó a decir cómo sucedió. Fue asesinado, Gris, mató a nuestro Goza, cortado como un cerdo. Ahí él y el camino. Gris pensó en sí mismo, que todavía no podía aceptar el hecho de que su madre cubrió a esa persona. Sí, era su hijo, y él no era muy cambiante. Pero ella podría enviarlo para recibir tratamiento, recurrir al psiquiatra, donde él sería puesto en cuenta. Sería mucho más justo que permitir dañar el destino de otras personas. La crítica de masa fue el primer delito grave que cometió Goza. Luego se dio cuenta de que había sido vigilado e inmediatamente se volvió más cuidadoso. Ya no cometió ese error, pero con regularidad pedante, que surgió de manifestaciones de fisiología inadecuadas y no controladas, Goza fue a cazar. En el momento de su muerte, había 11 víctimas en su cuenta, y una que no lo hizo fue la 12ª, la niña de la que murió. No esperaba que ella tuviera un cuchillo en el bolsillo, que ella, sin confundirse, cuando Goza la arrojó al suelo, lo sacó y lo metió en su estómago. La muerte fue dolorosa y tortuosa. Los gritos de Goza fueron escuchados por toda la calle. La propia víctima llamó a la policía y explicó lo que había sucedido. Ella no iba a esconderse, y en el interrogatorio dijo que será mejor que me sentara en prisión durante unos años, que dejar que algunos monstruos y el investigador, quien por experiencia entendió que tal ataque del lado de Goza estaba lejos de ser el primero. Raisa Sergeyevna se arrepintió por lo que le hizo a su hijo. Después de la muerte de Goza, trató de encontrar a Grisa, pero no pudo. Ella ni siquiera sabía dónde podía estar. Cuando la mujer recurrió a la policía, la investigadora dijo que no tenía idea de dónde podía estar Grisa. ¿No viene a celebrar? La mujer estaba sorprendida. ¿Qué estás diciendo? El investigador se sorprendió. ¿Cuántos años han pasado? No está vivo, pero debe ir a celebrar. Eso es todo. No se necesita más. En ese momento, Raisa Sergeyevna estaba tan decepcionada que tuvo un ataque cardíaco por dolor y tristeza. Ella perdió a un hijo, y el autor no sabe nada y ni siquiera imagina cómo y dónde vive, qué hace. Por primera vez en muchos años se sintió muy culpable de Grisa. Raisa se dio cuenta de que si amaba a sus hijos por igual, entonces tal vez Goza, que siempre se sentía como un amante y pensaba que todo estaba permitido para él, no habría desarrollado este complejo, pero no había nada que arreglar. Bueno, ya ves, Masa te llamó cuando conoció a Grisa, y no querías ir. Te compensaste con tu madre. Ustedes son el más querido el uno para el otro. No debes pelear, especialmente porque ahora eres su único hijo. Grisa llamó a las chicas que ya habían predicho su número de teléfono cuando llegaron a la ciudad, y lo recordó, porque simplemente no había ningún lugar para escribirlo. Por supuesto, Masa no estaba molesta en absoluto por la muerte de Goza, pero tampoco se regocijó. Lo recibió por sus méritos. Se suponía que su vida era como la final. Y no había absolutamente nada que sorprender. La niña estaba mucho más interesada en su futuro. Cuando regresó a la ciudad, Anton ya estaba en su departamento con Lyudmila Alexeevna, y estaba lista para poner a prueba a toda la policía si Masa no apareció en las próximas 24 horas. Ciertamente me has puesto en una buena posición, dijo después de Lyudmila Alexeevna, quien no encontró un lugar para ella, pensando que algo le había sucedido a su nieta, abrazó a Masa y lloró. La niña decidió no posponer una conversación seria con Anton. Tenía que decirle por qué hizo eso, y ellos juntos podían decidir cómo proceder. Masa realmente quería estar a su lado. Anton era la persona con la que sinceramente quería conectar su destino. Cuando entró en el apartamento después de su caminata por el agua, estaba convencida de esto. Ella no pudo perderlo. Masa habló y él escuchó. Y con cada palabra, se sentía cada vez más enfermo.
Anton sostuvo a la niña en su mano para mostrarle que él la apoya. Él quería que ella sintiera su participación, que no le importa lo que ella diga, y él divide sus fuertes emociones. Creo que necesitas, no, solo, Vital, necesitas recurrir a un buen psicólogo, dijo Anton cuando Masa terminó de hablar. Necesitas ayuda profesional. No puedes resolver el problema con las conversaciones solo con personas cercanas. Pero, ¿cómo puedo decir sobre todo a una persona que veo por primera vez en mi vida? Masa se sorprendió. Fue muy difícil superar esta pregunta. Pero usted le contó todo al investigador, al médico, y usted discutió con Anton. Ahora le dirás al psicólogo. Tengo un buen amigo, mi excompañero de clase. Hablaré con ella sobre ti. Masa tomó todo un año para venir a sus sentidos. Todo este tiempo Anton estaba con ella, la apoyó en todo. Después de la boda, se mudaron a un nuevo apartamento, combinando el dinero ganado al vender. El apartamento de Anton y Lyudmila Alexeyevna, la abuela se mudó con ellos. Grisa compensó con su madre y pudo encontrar la fuerza para perdonarla por traición y traición. Raisa Sergeyevna comenzó a valorar a su hijo, porque él es la única persona cercana que permaneció con ella con toda la luz blanca. A pesar de los problemas con el empleo y debido a la corte, Grisa pudo encontrar un trabajo para sí mismo, y no se quedó inactivo por un día. Proporcionó no solo a sí mismo, sino también a Raisa Sergeyevna, cuya salud se vio muy afectada después de la muerte de su hijo. En las conversaciones entre ellos, intentaron no mencionar a Goza, aunque de vez en cuando, Raisa Sergeyevna todavía recordaba a su hijo y visitaba su tumba. Pero no se ofendió con su madre. Después de todo, era su amado hijo, y hasta el final de sus días, ella se sentirá culpable por el hecho de que él ha crecido así, y hágase la pregunta, ¿podría ser diferente? Tal vez podría, pero difícilmente querría. El amor y el cuidado excesivo generan irresponsabilidad, y la irresponsabilidad es la anarquía, que, en primer lugar, existe en la cabeza de una persona, y Goza era exactamente así. Estaba seguro de que estaría bien, e incluso si sus acciones caerán en los ojos de las agencias de aplicación de la ley, podría evitar la responsabilidad. Se convirtió en víctima de la misma violencia que había causado a su alrededor. No podría haber tenido otra muerte, porque no había otra vida. Y antes de Grisa y antes del difunto Goza del corazón,